que solo el Espíritu Santo nos esté hablando. Amén. Necesitamos el mensaje del cielo. Necesitamos aprender de tu palabra, Padre. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Inspíranos, háblanos, Señor. Enséñanos, Señor, tu palabra. Abrirnos el entendimiento para que podamos entender tu palabra, entender tus planes, entender tu palabra profética en el orden que tú has puesto. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, querido hermano. Sonría que Jesús le ama. Sonría que Jesús le ama. Tenemos a alguien que está con nosotros. Se llama Jesús. Y nunca nos va a dejar. Vamos a leer San Juan, capítulo 3, verso 14 en adelante. Dice la maravillosa palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El título de esta prédica es Razones de la condenación y razones de la salvación. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Amén. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Bueno, Jesús fue el predicador que más habló de la perdición y de la condenación. Y fue el predicador que más habló de la vida eterna, porque él era la vida eterna. Y usted, aquí en lo natural, nosotros tenemos en las rutas señales, ¿no? Señales de que hay curvas cerradas, señales de puentes, señales de peligro. Y son señales, ¿no? Y la Biblia también tiene señales, ¿no? Hay un testimonio de un hombre que había una ruta que se había roto y este hombre salió con un pañuelo y le hacía señas. Dice que cruzó un auto, cruzaron 5 autos. Y cuando este hombre desesperado con un pañuelo le hacía así, aceleraban más todavía. Dice que los 5 autos se hicieron pedazos y murieron todos. Porque este hombre le hacía una señal que más adelante la ruta se había roto, querido hermano. Pero no hicieron caso, vio cómo se vive aquí, pensaban que era un robo, pensaron algo, vaya a saber lo que pensaron, y se murieron todos. Los 5 autos se destruyeron. Y lo mismo, la Biblia está llena de señales, querido hermano, del último tiempo. En esta noche vamos a hablar de la condenación y vamos a hablar que la iglesia verdadera de Dios no va a ser condenada. No va a ser condenada. Vamos a ver versículos bíblicos donde Dios nos garantiza, varios versículos, nos garantiza que la iglesia no va a ser condenada. La iglesia de Cristo, por supuesto. La condenación, en primer lugar, aquí hemos leído
que así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Esa palabra es perdición, no se va a perder. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, porque él dio a su Hijo unigénito, entregó lo mejor. El sacrificio, escuche bien, el sacrificio de la cruz es la mayor prueba de amor para toda la humanidad. Lo decimos con el corazón en la mano, y todos los que me ven a través de los videos, que puedan aceptar a Jesús, porque la Biblia dice que Dios puso a la iglesia como en el ministerio de la reconciliación. Como si Dios está rogando a través de nosotros, les decimos reconciliados con Dios. Que Dios estaba en Cristo, perdonando todos sus pecados, no tomándole en cuenta de sus pecados. Eso dice la Biblia. Así que nosotros no queremos que nadie se vaya al infierno, que nadie se vaya a la condenación. Por eso la Iglesia de Cristo estamos trabajando para que las almas vengan al Señor. Entonces, la mayor prueba del amor es la crucifixión, la expiación que hizo Jesús. Eso es lo mayor, no lo más grande. Y rechazar lo que hizo Jesús es rechazar a Dios, es darle la espalda al Señor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que le crea no se pierda, de vuelta dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, 3:18. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está. Ahí entramos en la condenación. El que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, dijo Jesús. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel, dice, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas, y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Qué es hacer malo? En la Biblia, porque después te vas a encontrar versículos que dice, y los que hicieron lo bueno, saldrán a la resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, a condenación. Resurrección de condenación. Entonces dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Porque la luz vino a la luz. Y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas en él. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sus obras sean hechas en Dios. Entonces hay una diferencia, son dos grupos. Toda persona, el mayor pecado número uno que hay en toda la tierra es rechazar a Jesús. No aceptar a Jesús. Cuando la persona no quiere aceptar a Jesús, rechaza a Jesús, puede decir lo que quiera, déjame, quiero vivir mi vida, no quieren, no obedecen al Evangelio. Esa persona, conforme a la palabra de Dios, se va a la condenación. No hay vuelta que darle. Se va a la condenación. Porque no tienen al Salvador. No tienen al Salvador. Porque dice, y esta es la condenación. Ahora Jesús viene, le voy a mostrar el orden. En cualquier momento va a venir. Suena la trompeta. Y cuando suena la trompeta, lo primero que hay es resurrección de justos. Porque la resurrección se divide en dos órdenes. Daniel, capítulo 12, verso 2, dice, muchos de los que duermen en el polvo serán despertados para la vida eterna. Esa es la primera resurrección.
Cuando suena la trompeta, resurrección de vida. La segunda resurrección es, y otros serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Y acá en el libro de San Juan, en el capítulo 3, Jesús dijo, no te maravilles, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, ¿qué es hacer lo bueno? Aceptar a Jesús. ¿Qué te lo muestra la Biblia? Saldrán la resurrección de vida. Toda persona que haya aceptado a Jesús, no interesa si murió enfermo, murió en un hospital, murió como murió, hasta que haya aceptado a Jesús, tiene a Jesús en su corazón y lo siguió hasta el último momento, esa persona se va a la vida eterna. Delo por ello. Porque hicieron lo bueno, saldrán la resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Esa es la segunda resurrección. Pablo también lo explica. Puede anotarlo en el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Pablo, defendiéndose ante el rey, dijo, esperanza que abrigan nuestras tribus, de que habrá resurrección de justo como de injusto. Pablo habló de las dos resurrecciones, de justo como de injusto. Entonces Jesús viene, toca la trompeta, desde el cielo, no toca tierra. Los muertos, nuestros hermanos, todos los que están durmiendo, son resucitados, se van con Él. Toman el cuerpo primero. Sí. Escuche bien con la atención. El cuerpo que ellos tenían se forma, no interesa que esté descompuesto, que esté como esté, se vuelve a formar. Hay un testimonio de un pastor que siempre iba todos los días al cementerio a orar un rato. Decía, porque si llega, porque se le había muerto la esposa, si llega la voy a ver cuando sale y después me voy a atrás de ella. Era un testimonio. Toda persona que está dormida en el polvo, que aceptó a Jesús, esa es la primera resurrección, toma nuevamente su cuerpo. Y cuando es levantado por el poder de Dios, es transformado en un cuerpo incorruptible, inmarcesible, y sube a los cielos. Después nosotros subimos con este cuerpo y en el aire somos con el cuerpo somos transformados, conforme a la palabra, en un cuerpo incorruptible y nos vamos a Dios. Llegamos al cielo y comienza. En el cielo va a haber dos eventos, escuche bien, no se distraiga, dos eventos. El primero es el tribunal de Cristo, pero no es un tribunal de condenación, es un tribunal donde se va a evaluar la iglesia y donde se van a recibir, ya un día de esto lo vamos a dar bien específicamente, donde se van a recibir galardones. Después del tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, son dos eventos en el cielo, las bodas del Cordero. Terminan las bodas del Cordero, capítulo 19, baja Jesús con su iglesia, así dice la Biblia, en un caballo blanco, el verbo de Dios, en un caballo blanco y todo su iglesia toda vestida de ropa de lino fino, dice la Biblia, en caballo. Baja. Cuando baja a la tierra, ¿quién está esperándolo? La bestia y el falso profeta, con todo su ejército, con todos los que tienen la marca de la bestia. Dice que baja Jesús del cielo. Baja Jesús del cielo con su iglesia y los ángeles, y aquí bajo hasta la bestia, capítulo 19 de Apocalipsis, véalo completo, a ver, capítulo 19, y la bestia y el falso profeta, con todo su ejército, toda la gente, para guerrear, dice, contra el que viene en el caballo blanco y contra su ejército. ¿Contra quién va a guerrear? La bestia y el falso profeta y toda la gente que está acá abajo van a pelear contra Jesús. ¡Qué tremendo! Pero dice, y la bestia y el falso profeta, esos dos, van a ser apresados y son lanzados, a eso no van al infierno.
porque el infierno es un lugar de espera. Son lanzados en el lago de fuego que arde con azufre, dice. Así dice la Biblia. Pero los demás dicen que van a ser muertos con el espíritu de su boca. Toda esa gente que estaba con la bestia y con el falso profeta, lo que pasa es que la bestia y el falso profeta son 100% satánicos. Lo único que hay dentro de ellos es demonio, satán. Entonces son lanzados, esos no van a ser jugados. Directamente los lanzan al lago de fuego. Tan satánicos que ya el demonio puro los tiran al lago de fuego. Y la demás gente muere. Y vienen las aves y se comen todos sus cuerpos. Así dice la Biblia. Y eso después esperan el juicio. Dice que Jesús, así dice la Biblia, va a Lucas 1, en el capítulo 1, cuando le dijo a María, y se sentará sobre el trono de David su padre, y reinará para siempre. Va y se sienta en su trono. Y cuando se sienta en el trono, ahí viene el juicio en primer lugar, porque ahí va a empezar el milenio. Pero antes que empiece el milenio, viene el juicio a las naciones. Ahí nomás. Capítulo 25 de Mateo, por eso le estoy dando el orden, para que no entreveremos las cosas, ¿no? Dice San Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas las naciones. Eso se llama el juicio a las naciones. Un día de esto también lo voy a dar. El juicio a las naciones. Termina el juicio a las naciones, Satanás es atado por 1000 años y lo arrojan al abismo, que es cárcel para demonios, por 1000 años. Comienza el milenio. Comienza el milenio y estamos 1000 años con Cristo, gobernando con Cristo. Cuando terminan los 1000 años, Satanás es suelto nuevamente y sale y engaña en los 4 ángulos a todas las naciones que hay, los engaña nuevamente. Dense cuenta que Jesús va a estar 1000 años acá. La tierra va a florecer, la tierra va a ser restaurada, todos vamos a vivir re bien, nosotros vamos a ser sacerdotes y reyes con Cristo, gobernando con Él, pero Satanás va a engañar a la gente. Y estando Jesús 1000 años acá en la tierra, porque mucha gente dice, bueno, si lo ponen de presidente a Jesús se terminan los problemas. ¡No! La gente quiere a Satanás, no quiere a Jesús. La gente quiere a Satanás, no quiere a Jesús. Y saldrá a engañar a la nación y dice que va a juntar un ejército como la arena del mar, el ejército más grande de toda la historia. Y van a ir al campamento de los santos. Nosotros vamos a estar con Jesús en un campamento inmenso en Jerusalén. Y van a rodear la ciudad amada, dice Jerusalén. Todo Jerusalén completo de ejército, como los ejércitos más grandes que va a haber. Y ahí va a acudir Dios. Dios del cielo va a derramar fuego. Eso capítulo 20. Y nos va a consumir. Fuego de Dios y nos va a consumir. Cuando los termina de consumir, ya el tiempo no es más, y ahí en ese momento comienza y los va a consumir. Y el diablo que los engañaba, dice, lo agarran al diablo, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, capítulo 20, que arde, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. O sea, el lago de fuego es un tormento para siempre jamás. Por los siglos de los siglos. Dice, serán atormentados noche y día. Así dice la Biblia, escuche bien. El que va al lago de fuego será atormentado noche y día. Porque los espíritus no mueren. Por los siglos de los siglos. Y ahí comienza el juicio del gran trono blanco. Pero la iglesia no pasará por el juicio del gran trono blanco. Ahí está el asunto. Porque nosotros volvemos con Él.
Aparte, hay versículos, hay una cantidad de palabra de Dios donde nos promete Dios, escuche bien, donde Dios nos promete de que nosotros no vamos a la condenación. Salmo 34, verso 22. Si quieren anotarlo, no. Ahí está la promesa de Dios. Dice Jehová, número 1, Jehová redime el alma de sus santos, de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. La Biblia dice, y no serán condenados cuanto en él confían. Y recién leímos Juan 3:18, que dice, el que cree en él no es condenado. El que cree en él no es condenado. Mas el que rehúsa creer en él ya ha sido condenado. Ahí la Biblia nos afirma que el que cree en él no será condenado. El versículo número 3. Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí Jesús nos garantiza que la iglesia no va a ir a la condenación. También lo dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.